Es un honor para mí inaugurar estas primeras jornadas de empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, en la que nuestros estudiantes vais a tener la oportunidad de charlar con distintos profesionales de diferentes ámbitos relacionados con las humanidades. No puedo empezar sino agradeciendo a todos los que han hecho posibles estas jornadas, en primer lugar a los ponentes que amablemente se han prestado a venir, en segundo lugar al equipo de Canal, Mercedes, Manolo, Antonio, Isabel, Ruth, María Ángeles, que siempre están dispuestos a trabajar duramente para que las cosas salgan adelante. Gracias también a los coordinadores y coordinadoras de prácticas que han gestionado que los alumnos se apunten y les han dado toda la información. Gracias, por supuesto, a los estudiantes de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, que están aquí representados y que nos han ayudado con la difusión. Y gracias, como no, al equipo de la Oficina Tecnológica, David, también Amparo, Rafa y todos los compañeros que nos echáis siempre una mano para que estas cosas se puedan ver desde casa. Bien, esta edición de las charlas tiene lugar en un momento crucial en nuestra historia más reciente, debido a la pandemia que nos asola, podemos decir casi. Y en mitad de esta pandemia, pues entendemos que desde esta facultad debemos preguntarnos cuál es el papel de las humanidades en un contexto como el que estamos viviendo. A lo largo de estas 6 semanas, distintos profesionales van a intentar dar respuesta a esta pregunta desde sus propias experiencias. Sin ir más lejos, el ponente de hoy, Igor Sadava, va a hablarnos de ello en su charla. Antes de que intervenga él, quisiera yo hacer una pequeña reflexión sobre cuál debería ser el papel de las humanidades en el contexto universitario. En una sociedad como la actual, que es una sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso, la universidad tiene que ser repensada. No podemos seguir proporcionando a los estudiantes una formación que les sirva para desempeñar un puesto de trabajo que ha de durarles toda la vida, porque ni siquiera sabemos qué puestos de trabajo vamos a tener dentro de 20 años, por ejemplo. Tenemos, por tanto, que formar profesionales versátiles, tenemos que formar profesionales que tengan formación sólida que les permita adaptarse a los cambios que van a sufrir, sin duda. Y para esto tenemos que abandonar esta estructura asignaturesca, como decía Emilio Lledó, de las carreras universitarias, en la cual uno se matricula en una carrera, estudia un montón de grados y después obtiene el título que le capacita para hacer exactamente lo mismo que a sus compañeros. Con esta estructura, con la estructura actual de los grados universitarios, por ramas de conocimiento, podemos preguntarnos si somos capaces de formar todo tipo de profesionales. Algunos ejemplos. Tenemos aquí futuros graduados en Historia por la Universidad de Alcalá. Nos podemos preguntar si seréis capaces de trabajar al terminar vuestros estudios, por ejemplo, como investigadores en Atapuerca. ¿Seréis capaces? Con la formación que nosotros os damos, desafortunadamente no, porque un investigador de Atapuerca tiene que conocer la historia, por supuesto, pero tiene que saber biología, tiene que saber geología y tiene que saber genética, entre otras cosas. Podemos irnos a la Escuela Politécnica Superior. Los ingenieros que allí se forman en lenguaje artificial, cursando una ingeniería informática, pueden ser buenos profesionales si están cursando un estudio en el que analizan las matemáticas, se analizan de forma profunda la ingeniería, pero no reflexionan ni un solo segundo sobre cómo es el lenguaje natural. Nos podemos ir ahora a la Facultad de Medicina. Es razonable formar médicos y enfermeras que trabajan con personas sin dotarles de herramientas básicas del análisis del discurso, que es una disciplina que les permitirá saber cómo deben dar la información. Saltemos a la Facultad de Ciencias y preguntémonos si, por ejemplo, los estudiantes del grado en Biología o, más aún, el grado en Biología Sanitaria no deberían recibir una formación sólida en ética o filosofía. Volvamos aquí. Es posible que los futuros lingüistas que formamos en el grado de Estudios Hispánicos o nuestros historiadores no tengan siquiera nociones básicas de estadística que luego les permitan hacer un trabajo cuantitativo de investigación. Y para terminar, ¿cómo es posible que haya auténticos especialistas en el mundo clásico que no conozcan las bases de la arquitectura que permitan al Partenón ser la obra maestra que es? O vamos a darle la vuelta. ¿Cómo es posible que a la carrera de arquitectura, al grado en arquitectura, se acceda sin haber cursado ni un solo minuto de historia del arte? Bien. A la vista de estas preguntas y con las respuestas que espero que tengáis en la cabeza, podemos adivinar que el futuro de la universidad
tiene que difuminar, al menos en mi opinión, los límites entre las humanidades y las ciencias exactas o las ciencias de la salud, y debe permitir que los estudiantes universitarios alcancen un nivel profundo de competencia en todas las ramas de conocimiento o al menos en varias de ellas. Desde esta perspectiva, es mi opinión también que las humanidades deben ser planteadas como el punto de partida de toda fuente de conocimiento, como probablemente vamos a tener la oportunidad de discutir a continuación. Bien. Estas jornadas pretenden de manera muy humilde permitir que vosotros, estudiantes de disciplinas humanísticas y de comunicación audiovisual, seáis conscientes de ello. Y para ello, a lo largo de estas 6 semanas, vamos a tener la oportunidad de charlar con distintos colegas que en su mayoría supieron aprovechar una sólida formación humanística para desarrollarse de forma satisfactoria en el mundo profesional. Así, el próximo miércoles, 17 de febrero, Carol París y Elisa Ayuso nos van a hablar de en qué consiste la tarea del editor, de la editora, desde 2 perspectivas emparentadas pero diferentes. Carol París nos presentará esta profesión desde el mundo literario y después Elisa Ayuso nos aportará su perspectiva como jefa de una editorial, como Macmillan, que vende libros en todo el mundo. El 24 de febrero vamos a combinar el podcasting, las letras y el marketing. En primer lugar, Javier Díaz moderará una mesa redonda sobre el presente y el futuro del podcasting y después Jonathan Sánchez Martín nos explicará cómo puede hacer un historiador para ganarse la vida dentro de los negocios digitales. El 3 de marzo, la lingüística se mezcla con la gestión cultural. Primero, Melania Sánchez Macià nos hablará de cómo contribuye un lingüista a hacer funcionar las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Yahoo. Y después, Felipe Vidales nos contará cómo es posible montar una empresa de gestión cultural y vivir de contar historias, o de contar la historia. El 10 de marzo volvemos a combinar profesiones distintas. Primero, Nadia Jotet nos contará cómo llegar a ser jefa de desarrollo de una productora audiovisual de primer nivel, como es Lola Films. Y después, Teresa Corrales, docente, reflexionará sobre los retos que su profesión debe abordar en este siglo, que no son pocos. El 17 de marzo, Rodrigo de Pablo nos hablará de cómo son los nuevos realizadores en el mundo digital y, posteriormente, nuestro compañero de facultad, Gabriel Cabrera, explicará por qué la profesión del traductor es imprescindible en estos tiempos de globalidad. Cerramos el 24 de marzo con Javier Ruiz, que nos explicará cómo es trabajar en la televisión, y nuestra querida compañera y arqueóloga, Pilar Diarte, que nos llevará a pasear por las excavaciones y por los museos. Si no me ahogo, doy unos datos de carácter prácticos. Recordad que la asistencia a todas las jornadas supone 2 créditos transversales para los estudiantes que no están matriculados en prácticas y 2 créditos de prácticas para aquellos que sí lo estáis, pero que es necesario asistir a todas las charlas y rellenar después el pequeño cuestionario que tendréis disponible. Si el de la charla de hoy no está nada más terminar, sí lo estará mañana a primera hora. Las charlas van a quedar grabadas en el aula virtual por si alguien no puede verlas en el momento en el que se emiten, y después pediremos permiso a los ponentes y aquellos que nos lo den, pues las colgaremos en el canal de YouTube de la Universidad de Alcalá. Sobre la forma de proceder en las charlas será aproximadamente esta. Digo aproximadamente porque después cada ponente decidirá cómo le va mejor, pero en principio cada ponente hablará entre 45 y 50 minutos, tras lo cual se iniciará un debate entre estudiantes y ponente, entre estudiantes y estudiantes, eso ya como veamos. Para los que estáis en casa, yo tengo conectada la Blackboard. Si escribís en el chat, al acabar le formularé yo misma las preguntas que nos transmitáis. Os animo a todos a formular vuestras preguntas, vuestras inquietudes, etcétera, porque estas jornadas son para vosotros. Y ya sin más, Igor, si estás por ahí, tengo el enorme placer de presentar al profesor Igor Sádava, de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Sádava es licenciado en Ciencias Físicas y en Sociología, máster en Teoría Crítica y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de esta universidad y anteriormente lo ha sido en la Universidad Carlos III. Entre sus líneas de investigación se incluyen las innovaciones metodológicas, los usos sociales y políticos de las tecnologías digitales, los movimientos sociales, la exclusión social o la sociología económica y del consumo, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos y libros.
entre ellos La propiedad intelectual, mercancías privadas o bienes públicos, de 2008, o En colaboración en movimientos sociales y cultura digital. Y el que probablemente es más conocido, Cyborg, me parece que de 2009, un libro magnífico en el que el profesor Sadava plantea de manera muy sugerente, pero sin juicio, el surgimiento de la tecnología como una extensión del propio ser humano y que confieso que a mí me ha movido las entrañas. Bueno, Igor Sadava ha escrito sobre ciberfeminismo, sobre redes sociales, sobre Big Data, sobre movimientos sociales, entre otros muchos temas, de modo que parece que su charla, ¿Para qué no sirven las humanidades?, es el mejor de los inicios posibles para estas jornadas, así que cuando quieras. Me voy a poner abajo, ¿vale? Sí. Pues muchas gracias, antes de nada, pues en general, ¿no?, a la Universidad de Alcalá, al equipo de Canal, ¿no?, en concreto a Silvia Gumiel, por esta invitación. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí, como en los conciertos, ¿no?, gracias al equipo técnico también del fondo, ¿no?, que nos facilitan la vida. Y bueno, pues la verdad que con la que está cayendo este año, ¿no?, y en esta época, en esta era, ¿no?, de tantos acontecimientos un poco traumáticos y apocalípticos, ¿no?, pandemias, supernevadas, asaltos al Capitolio y ayer San Valentín, ¿no?, para rematarlo todo, pues vamos a ver si estas jornadas de empleabilidad nos relajan, ¿no?, estabilizan y normalizan un poco la vida. No obstante, yo he de decir que me siento aquí un poco intruso y siento que me he metido un poco en un berenjenal con unas jornadas tan bonitas, tan bien diseñadas, ¿no?, con tanto detalle, con tanta precisión, porque no me considero específicamente experto ni en empleabilidad ni en humanidades, pero bueno, voy a intentar darle un toque un poco más sociológico, un poco más de, pues, una perspectiva un poco más distante desde fuera, para alguien que no pertenece directamente al campo y que probablemente tiene, pues, una mirada un poco distinta. Me interesaría no daros una ponencia tremendamente abstracta, filosófica, densa y teórica, con lo cual lo que voy a hacer es, voy a tratar de combinar algunas ideas con ejemplos, con datos, e incluso os lo voy a plantear en términos de preguntas para ver si se fomenta un poco el debate. También he de empezar matizando o contando algo del título, ¿no?, que la autoría intelectual es compartida con Silvia. Este título en negativo, pues lo pensamos quizá porque el título en positivo, ¿para qué sirven las humanidades?, pareciera que predisponía a que íbamos a soltar aquí una serie de respuestas, ¿no?, o de soluciones, ¿no?, la fórmula mágica, ¿no?, las humanidades sirven para... Y bueno, pues no nos gustaba tampoco repetir eso que sonaba quizá un poco tópico de las humanidades sirven para y dar como una lista, sino nos apetecía problematizar un poco y debatir con vosotros y vosotras de qué manera se pueden pensar las humanidades hoy en día, ¿no?, a fecha de hoy, ¿no?, en pleno siglo XXI, en 2021, de qué manera podíamos pensarlas. Yo pensaba que éramos muy originales, pero me he dado cuenta que en 2017, tengo por aquí apuntado, en la Carlos III, en la Universidad Carlos III, se hicieron ya unas jornadas de empleabilidad que se titulaba «Las humanidades no sirven para nada». O sea que parece que no somos no solo poco originales, somos poco originales, sino que hay gente que incluso nos supera, ¿no?, en términos de pura negatividad. Bueno, y por situarnos un poco, voy a ver si me sitúo yo con el tema técnico, pues me gustaría empezar, ¿no?, en términos de, pues quizá de datos o de contexto. Voy a empezar siendo un poco negativo, o bueno, no negativo ni pesimista, pero voy a empezar dando unos datos que quizá no animan especialmente para después tratar de hacer una pequeña remontada. El primer dato que me gustaría abordar es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de humanidades, de empleabilidad, de utilidad de las humanidades hoy en día, ¿no? ¿En qué terreno nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en un terreno en el que, según el Ministerio de Educación y Ciencia, en 2017 pues había en torno a 1.300.000 estudiantes en estudios superiores, en grados superiores, de los cuales el 57% pertenecían a carreras de letras o ciencias sociales y jurídicas.
Es decir, la mayoría de la gente no estudia ciencias, al menos más de la mitad. En concreto, 132.000 pertenecían a artes y humanidades. Eso en 2017. En 2019 se había aumentado en 15.000 estudiantes, eran ya 147.000. Y además había en 2019, creo que lo pone por ahí, 446 grados de artes y humanidades, 423 másters y 158 doctorados también en artes y humanidades. Es decir, no nos estamos refiriendo a algo minúsculo, irrelevante, secundario, nos estamos refiriendo a algo que tiene una presencia masiva y que además está creciendo. Yo la primera idea que querría transmitir como persona que se acerca a observar la utilidad, el valor, el sentido de las humanidades hoy en día es que es algo que crece en demanda, ¿no? Lo dice literalmente, os he copiado ahí, el propio informe del Ministerio de Educación y Ciencia, y es que se observa que las ramas de conocimiento que han ganado más popularidad son las ciencias de la salud y luego artes y humanidades. Es decir, que aunque podamos estar preguntándonos por su utilidad, desde luego es algo que en ningún caso decrece. Hay quien podría justificar este crecimiento en términos de crecimiento generalizado de los estudios superiores, pero por lo que se plantea aquí, bajo el término representatividad, se refiere a que el crecimiento al menos es mayor en artes y humanidades que en otras ramas o que en otras áreas. Obviamente, aquí el Ministerio de Educación y Ciencia pues no detalla especialmente, y creo que en artes y humanidades mete un poco de todo. Hay otra gente que habla de letras, hay otra gente que a veces junta las humanidades con ciencias sociales o ciencias sociales y jurídicas, pero en cualquier caso tenemos un área que está aparentemente en crecimiento. Sin embargo, a pesar de que tenemos un área aparentemente en crecimiento en términos de estudios superiores, lo que se observa es lo que, bueno, Martha Nussbaum, que no sé si es conocida por esta zona, una filósofa estadounidense, hay gente que la conoce por ser la pareja de Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Martha Nussbaum en un libro muy famoso habla de la crisis silenciosa de las humanidades. ¿A qué se refiere Martha Nussbaum? Pues algo muy básico, al hecho triste hecho del cuestionamiento un poco permanente y constante, la necesidad de justificación un poco de esta utilidad de las humanidades. Yo me preguntaba cuando preparaba esta charla si en las facultades de medicina, de física o de ingeniería se realizan este tipo de jornadas de empleabilidad con este tipo de charlas, ¿no? ¿Para qué sirve la medicina? ¿Para qué sirve la química? ¿Para qué sirve la geología? Probablemente no. Probablemente tienen jornadas de empleabilidad, pero las enfocan de otra manera. Bueno, hay una especie de permanente lucha por el reconocimiento de la utilidad de las humanidades, en términos de cosas que veremos un poco más adelante. Además, los estudiantes de humanidades, con todo el respeto para el público aquí presente, pues tienen una especie de cliché de San Benito, ¿no? De estigma permanente, que son personas pues, que estudiaban menos, que van a tener menos salidas laborales, pues menos capacitadas, que, bueno, con menos motivación. Estoy tratando de utilizar todo el rato eufemismos muy suaves, pero en las jornadas estas de empleabilidad de la Carlos III, en las que se hablaba de las humanidades no sirven para nada, en la noticia viene una joven estudiante de humanidades que decía: en el instituto nos llamaban los letrasados, ¿no? Esos clásicos términos un poco despectivos para referirse a quienes estudian en humanidades y letras. De todas formas, yo he querido introducir aquí un breve apunte pues casi sociológico, epistemológico, de filosofía de la ciencia. Si uno se fija realmente, la mayoría de las disciplinas de humanidades y de letras cumplen casi todos los requisitos propios de las ciencias, ¿no? Yo os pongo ahí, bueno, pues son acumulativas, autónomas, elaboran hipótesis, son capaces de explicar hechos empíricos, etcétera, etcétera. Incluso en términos un poco de lo que se llama la organización del campo científico, esto es lo que se estudia en sociología de la ciencia, la mayoría de las disciplinas, por no decir todas las disciplinas del mundo humanístico o de letras, siguen los modelos clásicos y se organizan exactamente igual que el resto de disciplinas. Es lo que Merton llamaba, no sé si se le estudia aquí a Merton, lo que llamaba el modelo CUDEO, comunismo, universalismo, desinterés y escepticismo organizado. Es decir, las ciencias humanas o las humanidades se organizan como comunidades
bajo ciertos criterios normativos, exactamente igual que el resto de ciencias, ¿no? Aún así, insisto, seguimos teniendo esos pesados fardos de cuestionamiento permanente, de un poco de lucha por el reconocimiento, de justificación de la utilidad y ese pesado fardo, ¿no?, de los clichés que acompañan a quienes estudian esto. Y además, aún así, diría que en esta situación nos seguimos encontrando con que estudiantes de, diría, tercero o cuarto de la ESO, de 15, 16 años, cada vez antes, ¿no? Yo recuerdo en mi época, que era un poquitito más tarde, se les enfrenta, ¿no?, se topan con una especie de dicotomía existencial, ¿no?, con una especie de decisión vital que tienen que optar en una bifurcación casi, no sé, parece que se abren las aguas, ¿no?, por ciencias o por letras. Tienen que elegir de alguna manera si van a estudiar bachilleratos de ciencias, bachilleratos de letras, carreras de ciencias, carreras de letras. Como si fuera además una decisión un poco de por vida, ¿no? Como si fuera una decisión que les va a marcar, una decisión pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Tienes que irte por alguno de los dos lados. Lo que reproduce un poco la vieja idea de Snow, que también probablemente os suene, un autor que ya hablaba en los años 50, 60 de las dos culturas, ¿no? El mundo moderno se ha disociado en dos grandes culturas, la cultura científica y la cultura humanística, y además la aportación de Snow no era esa división, sino el hecho de que hay una especie de desconexión comunicativa, ¿no? Hay una ruptura comunicacional. Ciencias y letras no solo van por caminos diferentes, sino que además no interaccionan, no se comunican y no hablan. Y además Snow, como físico, consideraba que obviamente las ciencias eran hegemónicas, dominaban, ¿no? Estaban un poco por encima. Esas son un poco las pinceladas de contexto con las que quería empezar, que son pinceladas de contexto un poco, ya os digo, un poco negativas, un poco depresivas, que además, ¿no?, con el año que nos ha tocado, o con los 2 años que llevamos en las espaldas, pues parece que nos hunden más, ¿no? Necesidad de justificación permanente, estigmas, forzados a tener que elegir carreras que parece que no nos permiten ser interdisciplinares, etc. Añado otro... Perdonad que voy un poco rápido. Sí. Añado otro dato un poco negativo, ¿no? Nos sigue tirando para abajo, nos sigue hundiendo. Y es un poco todos los movimientos que ha habido en los últimos años, no ya de cuestionamiento, no tanto esa crisis dolorosa de la que habla Nussbaum, sino ella habla a continuación de cuestiones más de índole práctica, política. Y es lo que ella llama contra las cuerdas. Estoy siguiendo estos términos suyos que me parecen metáforas bastante buenas, ¿no? ¿Qué significa que las humanidades se han puesto contra las cuerdas? Bueno, pues significa que en los últimos años, a nivel internacional, a nivel mundial, se están dando movimientos en casi todos los países del mundo, más en unos que en otros, por el recorte de las humanidades. Recorte en horas de estudio, recortes en financiación, recortes en carreras disponibles, recortes en valoración social, recortes en percepción de utilidad, etc. Os pongo aquí algunos ejemplos que a mí me han resultado llamativos. Sabéis que en España, más o menos desde el año 2000, se han intentado recortar horas en plástica, filosofía, música. En 2015 creo que fue José Ignacio Bert hizo la mayor propuesta de recorte que había de horas de humanidades. Por suerte, varias de estas propuestas se han revertido, se han reducido y no han sido tales, pero no solo en España ha ocurrido esto, sino os pongo aquí algunos ejemplos. En Japón, desde 2007, se ha planteado la posibilidad de eliminar carreras del mundo de las humanidades y de ciencias sociales. Aquí creo que hay que meter ciencias sociales también con humanidades. Bolsonaro se hizo relativamente famoso también hace unos años por hablar del retorno inmediato, de la falta de retorno de beneficio, de la inversión económica que suponía pues la inversión pública en carreras de humanidades. Él en concreto se centró en la filosofía, pero no solo, y la falta de retorno inmediato de estas carreras, lo que implicaba necesariamente algún tipo de exigencia, ¿no?, como si se hubiera hecho un préstamo. Y incluso el propio Obama dijo, creo que en 2014, que las carreras de artes no servían luego para trabajar, ¿no? No daban salidas profesionales.
Creo que Obama se tuvo que desdecir, ¿no? Y luego pidió disculpas. Pero tiene un capítulo entero, el libro de Nussbaum, que por cierto os lo he puesto por aquí, por si a alguien le interesa, es un libro precioso, cortito, 100 y pico páginas. Tiene un capítulo entero dedicado a todos los ataques que ha habido en Estados Unidos a las humanidades en los últimos años y a todos los intentos de recortes. Aquí en España, pues por poner un simple ejemplo, la Fundación BBVA también hace unos años se hizo famoso por yo lo llamaría un microinforme, porque es un informe de muy pocas páginas, donde llega a la misma conclusión y básicamente dice literalmente la última frase que, bueno, dado que la empleabilidad de los estudiantes de humanidades y las salidas profesionales pues no parecen estar un poco igualadas con el resto de disciplinas científicas y de ingenierías, pues aconseja que las universidades y las administraciones lo tengan en cuenta a la hora de planificar la oferta de estudios, para orientarla hacia los campos más demandados, ¿no? De una manera muy sutil y muy habilidosa, pero es una propuesta de, bueno, giremos un poco el timón hacia el mundo de las ciencias, hacia la aplicabilidad tecnocientífica y de las ingenierías. Bueno, pues esto nos sitúa en una disyuntiva un poco negativa, un poco terrible. Yo me he querido asomar, sé que aunque sois de humanidades estoy seguro que os bulle la sangre, ¿no? Que tenéis una avidez por analizar tablas y ecuaciones y gráficos, integrales y derivadas. Yo no voy a llegar a tanto, pero dentro de esta contextualización del futuro de las humanidades o del presente de las humanidades o de la utilidad de las humanidades, yo me he querido acercar a si realmente esta imagen, ¿no? Que nos sobrevuela es tan real. La encuesta de inserción laboral de titulados, la última que ha publicado el INE, porque la publica cada X tiempo, lo que hace es recoge toda una cohorte de estudiantes, es decir, toda una generación, y entonces en 2019 publica lo que ha ocurrido con los estudiantes que empezaron a trabajar empezaron a estudiar en 2013-2014, ¿no? Se graduaron en 2013-2014, espera 4 o 5 años, y entonces con esa mirada, en mi opinión, lo diré, un poco cortoplacista, evalúa unos pocos indicadores. ¿Qué indicadores se evalúa? Si han encontrado trabajo o no, y el salario medio. Bueno, más que el salario medio, lo divide en tramos de salario. Yo os he marcado ahí, no sé si se ve bien, porque yo lo tengo un poco lejos, simplemente para que veáis, yo lo tengo aquí un poco más pequeño, por ejemplo, las tasas de paro. Las tasas de paro, cuando se comparan, está por aquí, yo no sé si se ve el ratón cuando lo muevo, las tasas de paro, que en la primera tabla de arriba es la columna de la derecha, cuando se comparan las tasas de paro entre ciencias y artes y humanidades, la diferencia obviamente es a favor de las ciencias, pero en 3 puntos, 3,2 es la diferencia. En cambio, si vemos las tasas de paro entre tipos de universidad, pública y privada, es de 3,8, es decir, la diferencia no es muy distinta, obviamente gana por goleada las ingenierías y la arquitectura, pero en términos simples de porcentajes de paro, pues la diferencia no es tan clara. 3 puntos no se suele considerar algo muy significativo. No sé si hay alguien aquí un poco con conocimientos de estadística. Este tipo de tablas habría que trabajarlas bastante mejor y hay que calcular estadísticos de asociación, chi cuadrado, v de Kramer, cosas así, o habría que calcular frecuencias esperadas, otro tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente viendo la diferencia de porcentajes no queda nada claro. Si nos vamos, por ejemplo, a salarios, a la segunda tabla, sueldo mensual neto de graduados, nos encontramos con que las diferencias entre hombres y mujeres son de 8,7 puntos, ¿no? Entre 6,2 y 14,9, casi 9 puntos de diferencia, lo que tradicionalmente se ha llamado la brecha de género, la brecha salarial de género. Las diferencias en la columna del salario más alto, de más de 2.500 euros, entre artes, humanidades y ciencias es solo de 0,5, entre 4,2 y 4,7. En la columna de 2.000 a 2.499 es solo de 0,9, entre 8,5 y 9,4. Y en la tercera columna, la columna en medio, de 1.500 a 1.999 euros, es de 0,4, entre 24,3 y 24,7. Dicho de otra manera, que no os quiero marear con cifras, las diferencias salariales entre artes y humanidades y ciencias en los tramos salariales medios y altos son insignificantes.
o bastante irrelevantes, o no son estadísticamente significativos. Se notan un poquitito más en los tramos bajos de salario, pero en los tramos altos no. Si volvemos nuevamente a observar las diferencias salariales entre universidades públicas y privadas, hay una diferencia de 3,4, mayor que el 0,5 entre artes, humanidades y ciencias. Es decir, saco una conclusión: si nos dejáramos llevar por cuestiones puramente salariales, si somos tan utilitaristas o tan mercantilistas de dejarnos llevar solamente por diferencias salariales, en los tramos altos lo más relevante es el sexo, después el tipo de universidad y, en tercer lugar, la rama de conocimiento. Yo no llego a la conclusión de que eso sea tan claro. Hay otra tablita que os he puesto a continuación, que es para la gente que ha estudiado un máster. Porque, bueno, la gente que ha estudiado un máster se supone que tiene un grado de preparación mayor, ¿no? Leía el otro día que decía un estudiante en formato meme, de estos que circulan por internet: somos la generación más preparada para poder abrir puertas con el codo. Bueno, pues para estas generaciones tan preparadas en la época COVID, nuevamente las diferencias salariales en el tramo alto entre hombres y mujeres es de 10,6 puntos, entre 7,8 y 18,4. Las diferencias entre artes, humanidades y ciencias es solo de 5,1, la mitad. Y las diferencias entre tipos de universidad pública y privada es de 6,7. Llegó a la misma conclusión. Efectivamente, hay una ligera asimetría salarial en los tramos altos entre las ramas de artes y humanidades y las ramas que podríamos considerar de ciencias. Me estoy quedando solo con esas dos, pero son menores, o sea, influyen menos que el hecho de ser hombre o mujer, e influyen menos que el tipo de universidad, si es pública o privada. Moraleja: hay que coger los datos con cierta cautela, y cuando se habla de empleabilidad, de utilidad de las humanidades en términos de salidas laborales, pues no está nada claro. Nos solemos dejar muchas veces en este tipo de informes, e incluso en los informes del Ministerio, con todo el respeto para el Ministerio, nos solemos dejar ese otro tipo de cuestiones que os pongo a continuación. Las tasas de abandono, que son bastante generalizadas en casi todas las carreras, las tasas de idoneidad, que se denominan, es decir, la cantidad de años, el porcentaje de estudiantes que consiguen terminar la carrera en los años previstos. La de informática es del 11%, en cambio, por ejemplo, muchas carreras de ciencias sociales y humanas alcanzan el 60%, eso no parece importar. Se habla poco de cuestiones de movilidad laboral. Hay determinadas comunidades autónomas que tienen tasas de empleo muchísimo más altas que otras, independientemente de las ramas de conocimiento o de los tipos de universidad. Se habla bastante poco de cuestiones de precariedad laboral. Independientemente de la rama de conocimiento, el 43% de los estudiantes que terminan su grado o su carrera y se ponen a trabajar lo hacen de forma temporal o indefinida, etcétera, etcétera. Eso hace que cuando miramos en muchos casos, ¿no?, en términos de empleabilidad, los rankings, ¿no?, vivimos en un mundo dominado por rankings, ¿no?, por indicadores. Es lo que un historiador de la ciencia británico, Cohen, llama el triunfo de los números, ¿no? Constantemente nos están clasificando, nos están explicando el mundo en términos de indicadores, ¿no? Indicadores que en muchos casos ni siquiera llegamos a entender, ¿no? El PIB per cápita, el IPC, la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Pues los indicadores que se utilizan muchas veces para empleabilidad, no todos necesariamente, pero los indicadores que se utilizan para empleabilidad y en muchos casos para acabar concluyendo que las humanidades no son útiles, son indicadores puramente basados en cuestiones salariales y a corto plazo que yo os quiero transmitir no están nada claras o no son tan evidentes. Da igual luego la calidad del trabajo, el valor social del trabajo, da igual si es un trabajo como torturador de bebés o productor de vídeos de Leticia Sabater, que viene a ser lo mismo, da igual el tipo de trabajo que tengas. Lo importante es que en pocos años, después de haberte graduado, hayas conseguido algún trabajo y ganes muchísimo dinero. Con lo cual, esta lógica de la empleabilidad yo creo que es más que cuestionable y la tenemos que dejar un poco de lado, ¿vale?
Por eso, y perdonadme que entre ahora en cuestiones quizá ligeramente más teóricas, pero voy a intentar evitar todo lo que suene algo densamente abstracto y filosófico, sí que tendríamos que pensar, o sí que tendríamos que repensar colectivamente, yo os lanzo aquí estas preguntas, a qué denominamos utilidad, ¿no? Y cuando hablamos de utilidad o no utilidad de las humanidades, y si la utilidad la vamos a medir únicamente, la vamos a operacionalizar, como se dice en el mundo de la estadística, si la vamos a medir o la vamos a asociar únicamente a indicadores en corto plazo, salariales, o en corto plazo, cortoplacistas, de beneficio económico, de retorno de la inversión, de beneficio monetario directo, etcétera, etcétera. Si lo vamos a hacer así, pues nos vamos a perder muchas cosas. Estamos muy contaminados, como os pongo ahí, por una visión tremendamente instrumental. Nuccio Ordine, ¿no?, un gran humanista que también voy a citar un poco más adelante, habla de la dictadura del provecho, ¿no? Parece que estamos obsesionados con recibir, ¿no?, con recibir un pago por la inversión que se ha hecho. Y Mafalda, que está al mismo nivel que Ordine, o mejor en términos de intelectualidad, nos plantea: tengamos cuidado con medir la utilidad y con medir la empleabilidad de estas maneras. Nos estamos perdiendo muchas cosas, estamos cerrándonos, ¿no?, muchas cosas. Uy, perdonad, siempre le doy al botón. Quiero cortar aquí un poco, ¿no?, para no dejarme llevar excesivamente por esa reflexión sobre la utilidad que nos conducía a pensar que somos pues seres muy económicos pero muy ignorantes. Este es un ejemplo que yo siempre pongo en clase a los estudiantes de ciencias sociales, bueno, porque a mí me parece que da bastante juego, porque es un ejemplo muy poco conocido fuera del mundo de las ciencias sociales, y que revolucionó en cierto momento, en los años 50, 60, muchas de las visiones que había un poco sobre la utilidad, sobre la noción de utilidad. Es lo que se llama el caso Rossetto. No sé si alguien os lo ha contado en clase alguna vez o habéis leído sobre ello. Ya os digo que el mundo, por ejemplo, de las ciencias sociales le ha dado mucho juego. El caso Rossetto es una historia, es un cuento muy simple y muy básico, que es un pueblo en Estados Unidos, en Pensilvania, Rossetto, que en los años 50 salta a casi todas las revistas médicas y a las revistas científicas, porque produce toda una serie de anomalías estadísticas, anomalías en los datos. ¿Qué son anomalías en los datos? Pues lo que os planteo por ahí, ¿no? De repente es el pueblo en Estados Unidos que tiene la tasa de enfermedades cardiovasculares más baja, tiene la tasa de mortalidad más baja, tiene la tasa de delitos más baja, tiene la tasa de solicitudes de ayuda social más baja, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de indicadores o variables que asociaríamos hoy en día a problemas sociales o a ciertas situaciones estaban bajísimos, por los suelos. No era explicable en términos médicos. ¿Qué ocurrió? Permitidme una pequeña dramatización. Pues el funcionario norteamericano de turno tuvo que llamar a una serie de genetistas, tuvo que llamar a una serie de biólogos, tuvo que llamar a una serie de médicos, etcétera, para que hicieran un estudio. Fueron incapaces de dar una respuesta. A continuación, pues llamó, pues a físicos y a químicos. Estuvieron 3 meses investigando o 3 años investigando, gastándose buena parte del presupuesto científico norteamericano, fueron incapaces de dar una respuesta. Llamó a ingenieros, estuvieron ahí, fueron incapaces de dar una respuesta. Estoy exagerándolo un poco, necesitamos un poco de teatralidad, ¿no?, para llegar a unas bonitas conclusiones. Llamó hasta a la CIA, ¿no?, al FBI, ¿no?, que fueron allí a investigar, y nadie fue capaz de dilucidar ese hecho o entender esa anomalía estadística. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que luego las mejores interpretaciones de las estadísticas luego las dan los no estadísticos, en muchos casos. Y de casualidad, en último momento, cuando ya casi no quedaba presupuesto, pues vamos a decir que fueron unos humanistas, me da igual la carrera, ¿no? Fueron gente también de ciencias sociales. Y se dieron cuenta de algo muy simple y muy básico, y es que ese pueblo estaba conformado mayoritariamente por inmigrantes italianos que venían todos de la misma zona de Italia. Es decir, lo que compartían era una cultura común, un idioma común,
una cohesión social muy alta, una solidaridad muy fuerte, una ausencia de conflictos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estaba ahí en juego, lo que explicaba esa tasa de mortalidad tan baja, pero esa tasa de delitos tan baja, etcétera, no era una dieta, por ejemplo, mediterránea, ni mucho menos, ya que comían las mismas hamburguesas grasientas y la misma fritanga que en el resto de Estados Unidos, y no era ninguna de las variables científicas que se habían tratado de demostrar. Lo que explicaba la razón de que ese pueblo pareciera una especie de remanso de paz, ¿no? De una especie de lugar idílico, tenía que ver más con cuestiones culturales, sociales, humanas, de relaciones colectivas y de relaciones sociales, que no entraban en los parámetros de observación de ningún telescopio y de ningún microscopio científico. Eso lo que hizo fue darse cuenta que, bueno, pues que quizá la ciencia no alcanzaba todo y que la utilidad científica pues tenía una especie de puntos ciegos, ¿no? Una serie de puntos ciegos en los que las miradas humanísticas o sociales podían aportar algo. Bueno, voy avanzando un poco. Y eso nos conduce a lo que yo llamaría un poco, pues, la parte central de lo que yo os quería plantear, ¿no? Hasta ahora os he dado una serie de datos de contexto, de situaciones contextuales, de marcos, al principio un poco negativos, luego un poco más positivos. Contar un cuento, pero ¿de qué manera podemos pensar la utilidad de las humanidades hoy en día, ¿no? En el siglo XXI? Yo os lo lanzo simplemente como preguntas. La primera es pensar en qué tipo de mundo vivimos, en qué tipo de sociedades vivimos, qué caracteriza, ¿no? La era que nos ha tocado, ¿no? La fase histórica que nos ha tocado. En mi opinión, lo que lo caracteriza básicamente es la comunicación. Yo os pongo aquí que el esqueleto social hoy en día es la comunicación. La columna vertebral de nuestros modelos sociales es la comunicación. Lo que hacemos permanentemente es comunicarnos. Estamos participando en una conversación social permanente. Nuestros modos de interaccionar socialmente, de vivir colectivamente, implican siempre una comunicación cada vez más mediada, una mediación tecnológica, pero una comunicación y al fin y al cabo, donde pues tenemos toda una serie de espacios de lenguaje que son espacios de posibilidad. En función de nuestros manejos del lenguaje y de la comunicación, vamos a tener unas posibilidades u otras. En un mundo donde la comunicación domina tanto, en un mundo donde la comunicación se ha hecho tan ubicua, tan hegemónica, es difícil pensar que el estudio de la comunicación, el análisis de la comunicación, el análisis de la lengua, el análisis de la cultura, es difícil pensar que no pueda tener una utilidad. No sé lo que pensáis. Os he puesto ahí un par de datos, simplemente, yo no lo veo, bastante recientes del tiempo que dedicamos habitualmente a Internet. Todos diremos que nos parece exagerado, ¿no? El tiempo que dedicamos a Internet son casi 7 horas diarias, seguramente es exagerado. Y el tiempo que dedicamos a redes sociales, no sé si se ve bien porque está muy pequeño, pero en España ronda las 2 horas diarias. Porque España está ahí un poco de la mitad hacia abajo, 1 hora 54 minutos. En un mundo así, ¿realmente tiene sentido decir que el estudio de la comunicación, de la lengua o de la cultura pueda no ser útil? En un mundo donde estamos constantemente teniendo que aprender otros idiomas. En un mundo donde nos quejamos todo el rato que nuestros estudiantes no son capaces de puntuar alto en esos informes internacionales, estilo el informe PISA, donde se nos compara con otros países y donde lo que queremos es que las habilidades y las capacidades lingüísticas puntúen alto. Es decir, constantemente nos preocupamos de eso, nos preocupamos de que España no quede en el top 10 de los informes internacionales, pero ¿estamos cuestionando realmente la utilidad de las humanidades? Bueno, yo os lo planteo como duda o como pregunta. La otra gran pregunta respecto al siglo XXI es un poco la situación de la ciencia, de las ciencias en general, ¿no? Las ciencias, por mucho que hasta ahora las hemos dejado un poco que se han ido de rositas, ¿no? Que las hemos dejado ahí un poco en su pedestal, como si las ciencias dominaran el mundo, nosotros sabemos que las ciencias, por una parte, necesitan un pequeño control. Las ciencias necesitan necesitan ser encarriladas, ¿no? Las ciencias son muy potentes,
pero potencia sin control, ¿no? Como decía un anuncio de BMW de hace unos años, o como dice Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Todos sabemos que las ciencias solas se pueden desbocar, o la tecnociencia sola se puede desbocar. Los grandes riesgos tecnocientíficos modernos relacionados con catástrofes, relacionados puede ser con la destrucción del planeta, con la destrucción ecológica, con las guerras nucleares, etcétera, etcétera, o no nucleares, tienen que ver un poco con los desmanes, ¿no? Con los excesos de la ciencia. Las humanidades creo que de alguna manera podrían hacer un acompañamiento consciente, podrían hacer ciencias conscientes, o ciencias sensatas, o ciencias prudentes. Históricamente, las humanidades yo creo que han servido como el mejor, no solo acompañamiento, sino como el mejor maridaje en términos reflexivos, humanísticos, filosóficos, éticos de las ciencias. Unas ciencias que no son acompañadas por una mirada humanística, pueden ser unas ciencias terribles, pueden ser unas ciencias que se nos van de las manos, pueden ser unas ciencias que nos pueden conducir a, bueno, iba a decir al holocausto. Es una de las tesis de Bauman, no sé si alguien ha leído Modernidad y Holocausto, que es un famoso libro de Bauman, donde habla cómo el holocausto, en el fondo, no es ni mucho menos una anomalía histórica, es al revés, es un poco el desarrollo sin límites, el desarrollo sin frenos de una tecnociencia racionalista, instrumental y utilitarista, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en eso. Pero a la vez, ¿qué le pasa a la ciencia hoy en día? No solo la ciencia puede ser un arma de doble filo, sino a la ciencia hoy en día estamos en la era del cuestionamiento científico, en la era de la debilidad científica, en la era de las fake news, en la era del terraplanismo, en la era de las conspiranoias, del negacionismo. Estamos en la era en la que desde cualquier cuenta de Twitter, desde un TikTok, desde un canal de YouTube, cualquiera puede cuestionar no solo la existencia de una pandemia, sino cuestiones biológicas, cuestiones... yo leía recientemente, es un tema que me apasiona, gente que empieza a cuestionar la teoría de la evolución, la existencia de la gravedad, la existencia de los dinosaurios, la teoría de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera. Y todo desde un uso cotidiano y habitual de herramientas tecnológicas, de dispositivos tecnológicos. Estamos en la época, perdonadme el término, del cuñadismo diletante, del terraplanismo masivo. Estamos en un momento en el que las verdades científicas, o no quería decir yo verdades, ¿no? Pero bueno, los hallazgos científicos, las teorías científicas, los consensos científicos se están resquebrajando. No porque no tengan una fundamentación científica, sino porque socialmente se están cuestionando. Y aunque no sea de una manera absolutamente masiva, cada vez se está dando más. ¿Quién puede salvar a las ciencias de ese cuestionamiento o de ese jaque, de esas dudas que se le están insuflando constantemente a toda esta larga historia que teníamos de consensos científicos o de teorías científicas que se estudiaban en nuestros institutos, escuelas y universidades como si fueran verdades absolutas? Pues probablemente las humanidades son el acompañamiento que permiten también interpretar y comprender las situaciones de malestar social en las que estamos y las situaciones en las que la ciencia, por algunas razones o por las que sean, o el momento histórico que vivimos, permiten que haya personas que dejen de confiar. Esa desconfianza epistemológica o epistémica que está propagándose, ¿no?, de manera masiva, esa desconfianza incluso institucional, esa desconfianza generalizada respecto a nuestras instituciones, no ya digo políticas, sino científicas, culturales. Creo que el único agente que lo puede abordar, que puede tratar esta situación, que lo puede resolver, que lo puede comprender, son las humanidades. De hecho, ante tanta desconfianza, yo diría que las propias ciencias se han quedado un poco a la defensiva, ¿no?, un poco atrincheradas o enrocadas frente a estas críticas, pero no son capaces tampoco de elaborar o de comunicar, en muchos casos, adecuadamente una solución que no sea una respuesta que no sea una respuesta puramente científica
o puramente técnica. Con lo cual, pues en la era de las fake news, en la era del terraplanismo, de las paparruchas, ¿no?, que llaman algunos, en la era de la posverdad, en la era de la desconfianza generalizada, de un mundo epistemológico que se nos cae un poco a cachos, pues yo insisto, creo que la utilidad de las humanidades puede ir también por ahí, ¿no? Os lo planteo como pregunta para el debate. Y hay un tercer elemento que lo he puesto un poquitito por separado, que lo he desplazado, no lo he puesto en términos de utilidad porque tampoco sabía muy bien cómo plantearlo, pero respecto al presente yo creo que tenemos también un gran reto, que es pensar un poco las humanidades en la era de las pandemias, ¿no?, en la era de los virus y de las epidemias, en la era de una especie de crisis moral generalizada, crisis social, que va más allá de las crisis sanitarias. Si algo nos ha planteado esta pandemia es que un virus de unos 100 nanómetros pues puede poner, como os pongo aquí, os puede poner en tela, puede poner en jaque, puede poner en cuestionamiento, patas arriba, pues un planeta entero, un planeta enorme, independientemente además de culturas, geografías, enfoques, situaciones, no sé, color político, ideológico, etc. Y además lo ha hecho de una manera que parece que socava, ¿no?, todos los cimientos sociales, porque nos ha hecho tener que repensar nuestros modelos sociales de solidaridad, pensar lo público, lo privado, la gestión de los riesgos, la gestión de las comunidades, los cuidados, toda una serie de elementos que no se habían pensado casi nunca. Hace poco hablaba con uno de los coordinadores, con un médico de la Fundación del Hospital Público de Alcorcón, que ha sido coordinador de uno de los equipos COVID. Y me contaba que por primera vez, casi en la historia, han tenido que tomar decisiones, sobre todo en la primera ola, durísimas, de lo que ellos llaman el cribaje, creo que es el término, respecto a qué hacer pues cuando tienes unos recursos sanitarios limitados y una cantidad de personas enfermas o de pacientes al borde de la muerte excesiva para los recursos que tienes. Es algo que no se había dado casi nunca en la historia. ¿Y qué han tenido que hacer? Pues han tenido que llamar a expertos en bioética, en ética médica, etcétera, para elaborar un protocolo, porque no tenían casi desarrollado el protocolo. Porque esta situación les ha planteado cosas que la medicina no sabe responder o no puede responder, o no tiene las herramientas suficientes para responder. Un ejemplo de cómo el COVID ha hecho tambalearse tanto que ha llamado a las humanidades es que el propio CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha elaborado recientemente un informe, os pongo ahí el enlace, yo supongo que luego se puede distribuir el PowerPoint, ¿no? Que se titula, es un informe muy largo, más de 200 páginas, que se titula COVID cuando las pandemias no son solo médicas. Y es un informe que, como os pongo, ha implicado a cientos de grupos y equipos de investigación interdisciplinares, y es un equipo además que ha implicado a diferentes centros y diferentes facultades del CSIC, etcétera, o sea, científicos del CSIC, y que han llegado a la conclusión, os pongo esa cita simplemente de la página 10, creo que es, han llegado a la conclusión, no sé si se ve esto, han llegado a la conclusión de que una pandemia implica cuestiones relativas a prevención, enfermedad, contención y diagnóstico, tratamiento y vacunas, impacto social y comunicación. Es decir, la gestión de una pandemia y enfrentar una pandemia no es solo un tema médico. Una pandemia implica cuestiones de comunicación, de impacto social, de prevención, etc. Si queréis lo podemos hablar luego en el debate, pero por ejemplo, uno de los temas que se ha tratado, en este informe no tanto, pero me consta que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y en otras instituciones locales de diferentes ciudades en España, pues algo tan simple como
la soledad no deseada, que es un tema que se ha puesto muy de moda, la SND por sus siglas. La soledad no deseada, que es una especie de sensación generalizada con un impacto social muy fuerte, de soledad, incluso de personas que no viven solas, que viven acompañadas. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho varios estudios, se ha encontrado, entre otras cosas, que las personas que tienen una soledad no deseada más alta no son personas mayores, frente a lo que pensábamos, sino son personas jóvenes. Las personas mayores, de alguna manera, están más acostumbradas psicológica y emocionalmente a vivir solas, a no estar acompañadas. Pero las personas jóvenes, que son las que tenían más expectativas o tienen mayor vida social o más ganas de salir de juerga, dicho de otra manera, o más ganas simplemente de salir o más ganas de proyectar su vida hacia el exterior, han sido las que se han visto más afectadas por cuestiones psicológicas, emocionales, etcétera, etcétera. Os lo pongo simplemente como un ejemplo. El COVID nos ha hecho pensar mucho sobre el mundo de los cuidados también, que era un tema que venía reflexionándose en los últimos años y que venía planteándose como uno de los grandes pilares o cimientos de la vida social, los cuidados, que habían sido desatendidos y que no habían sido reflexionados o analizados, observados durante mucho tiempo. Nos habíamos quedado analizando pues, la vida social pública, externa, el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, pero nos habíamos olvidado en muchos casos del hogar, ¿no? De lo que el hogar esconde, de lo que hay en el hogar, lo que hay en el mundo cotidiano, en la cotidianidad, el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a cuidar a otras personas, que de alguna manera es uno de los fundamentos de la vida social. Yo siempre recuerdo una frase, creo que no está por ahí, de Margaret Mead, una antropóloga muy famosa, que dice que el comienzo de la civilización y el comienzo de la vida social no tiene que ver con ningún invento, ¿no? No tiene que ver con la rueda, con el fuego, no tiene que ver con, no sé, con el futbolín, con la fregona, con Netflix, con el Satisfyer, con esos grandes inventos de la humanidad, perdón, solo, ya no digo más. Tiene que ver con, ella dice, el comienzo de la civilización y de la vida social tiene que ver con, bueno, ella lo cita, ¿no? lo ancla, con la primera tumba que encuentran de una persona fallecida en la antigüedad que tenía una pierna rota. Tenía una pierna rota, pero no murió por la pierna rota. Entonces dice, es la primera persona que tuvo un accidente, que se le rompió una pierna y alguien se paró, alguien la cuidó, alguien la acompañó y consiguió que siguiera viviendo y consiguió que no se quedara ahí. El comienzo del cuidado, el comienzo de la primera vez que alguien se paró a cuidar a otra persona, que alguien se paró a curar y a acompañar a otra persona, es el comienzo de la civilización. Si los antropólogos nos plantean este tipo de cuestiones, qué menos que reflexionar mínimamente lo que nos está lanzando un poco el COVID a nosotros y nosotras. Bueno, perdonad porque me he saltado... vale, me he saltado una cosita que pensaba contar. Con lo cual, después de este recorrido, tenemos que pensar un poco en otro tipo de utilidades. Tenemos que romper con esa lógica cortoplacista y salarial, únicamente mercantil y económica, que hemos visto un poco en el mundo de la empleabilidad. No en el grupo este de empleabilidad, ¿vale? No en la oficina de empleabilidad de la facultad, sino un poco en la empleabilidad que veíamos al principio, ¿no? En los modelos de empleabilidad que veíamos al principio. Y entonces vamos a tener que pensar en una utilidad de las disciplinas o de los saberes que vaya más allá de ello, que vaya más allá de lo puramente instrumental, del retorno inmediato, del beneficio. Porque al fin y al cabo no se trata de regatear, no se trata de vender, no se trata de cuarto y mitad de humanidades, quito 3 horas de aquí, pongo más. Se trata de repensar, de pensar, porque por eso os decía, yo os lo planteaba, de repensar un poco qué tipo de mundo queremos, qué tipo de educación, qué tipo de sociedad, qué tipo de valor le vamos a dar al conocimiento de la cultura humana, qué tipo de valor le vamos a dar a los cuidados, qué tipo de valor le vamos a dar a la sociedad, a la solidaridad, etc. Os pongo por aquí un par de ejemplos de autores que lo han recordado históricamente.
Este es otro libro que quería recomendar, el de Nuccio Ordine, el de La utilidad de lo inútil, que es una respuesta bastante buena al título que hemos puesto en la charla, y que es también, él lo subtitula Un manifiesto de defensa de las humanidades, quizá más filosófico, más teórico, donde él plantea que las humanidades son una especie de, pues no sé cómo decirlo, de clima, él lo llama un líquido amniótico, ¿no? Una especie de clima, de entorno, casi una ecología de la formación de la formación de ciudadanos y ciudadanas, donde solo pueden nacer y crecer, ¿no? Porque tiene los nutrientes necesarios, la libertad, la democracia, la solidaridad, el bienestar colectivo, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a pensar ese tipo de cuestiones, y que la empleabilidad también puede ir por ahí. Ahora lo mencionaré. Y bueno, qué menos que citar a uno, ¿no? A uno de la casa, a Ortega y Gasset, para mostrar que estos debates sobre la utilidad e inutilidad de las humanidades realmente los llevamos arrastrando siglos, o por lo menos muchos años. Y realmente queremos un mundo donde la gente elija la pastilla azul o la pastilla roja, muy jóvenes, y tengan que seguir unos caminos marcados, cerrados, ¿no? Absolutamente inconexos, y que solo sepan de algo, que ganen mucho dinero en muy poco tiempo, pero solo sepan de algo. Ortega y Gasset no solo alertaba, ¿no? contra ese experto ignorante, contra ese Homo economicus ignorantis, sino que él propuso, entre otras cosas, crear una facultad de cultura que fuera de obligado paso para todo el resto de estudios. Qué bonito, ¿no? Que podrían ser las humanidades, de alguna manera, hoy en día. Pero bueno, por desgracia no se le hizo mucho caso. Bueno, no todo está perdido, no todo es tan malo. ¿Qué ocurre por ahí fuera? ¿Qué ocurre a nivel internacional? Voy a dejar de lado todas estas a filósofos y filósofas. Bueno, pues a nivel internacional, a pesar de que hemos citado a Bolsonaro, a Obama, Japón y todas las cosas que ocurren en España, pues cuando uno abre los ojos y mira afuera y se da cuenta de lo que está pasando en muchos lugares, se da cuenta que las humanidades, en el fondo, no están tan arrinconadas y la batalla no está tan perdida, ni mucho menos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un movimiento, que es el movimiento STEAM to STEM, no lo sé pronunciar bien en inglés. ¿Sabéis que el STEAM en inglés es pues una especie de cajón desastre que sirve para referirse a todas las disciplinas científicas, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Es una especie de acrónimo, ¿no? O de siglas que se utilizan en el mundo anglosajón para referirse a toda la gente que tiene algo de ciencia, ¿no? Que tiene el ADN científico, ¿no? Y que es un poco como, bueno, pues como la cumbre un poco de las disciplinas, ¿no? El STEAM es como que parece que está sobrevalorado un poco. Bueno, pues en Estados Unidos desde hace ya unos años hay un movimiento, la página web se llama STEAM to STEM, que es meterle la A a STEAM, meterle la A de Arts and Humanities. En el fondo, aunque hablan de artes, hablan también de humanidades. Y una de las instituciones que encabeza ese movimiento es el MIT, el MIT, que lo que viene a decir es que básicamente se están dando cuenta que en los últimos años todos los proyectos tecnológicos, tecnocientíficos o científicos que no tienen una mirada humanística, que no tienen una mirada mínimamente social o que no tienen una mirada desde las artes o desde las letras, en muchos casos fallan. En muchos casos tienen puntos ciegos, en muchos casos no llegan a nada. En muchos casos se dejan por el camino un montón de cuestiones, ¿no? Os lo pongo por aquí, pero vienen a reconocer que al mundo de las ciencias clásicas les falta una mirada creativa, una mirada humanística, una apertura de mentes. Y entonces están un poco intentando hacer ese desplazamiento. Os he puesto por aquí algunos otros ejemplos con noticias de cómo en pleno siglo XXI muchas de las empresas de ese lugar, ¿no?, tan mítico como es Silicon Valley empiezan a querer incorporar a personas provenientes de las humanidades para sus empresas, para sus trabajos, para sus proyectos, para todo lo que hacen, ¿no? Hay un también muy famoso informe del año 2017 en California que tiene que ver con el papel de las humanidades, donde
el estado de California, después de bastante tiempo investigando, llega a la conclusión de que necesitan más humanidades, que se están dando cuenta que los estudiantes que estudian humanidades tienen ciertas competencias o capacidades, por ejemplo la argumentación, que no tienen otro tipo de estudiantes que han seguido carreras puramente científicas o puramente de las ingenierías, ¿no? Y empiezan a proponer ese término que creo que antes lo ha soltado Silvia, si no recuerdo mal, que es el de las humanidades digitales, que viene a ser ese maridaje un poco al que parece que estamos abocados, o esa necesidad un poco de vincular la tecnología o la tecnociencia con el mundo de la cultura o de la cultura humanística. Pero bueno, no solo el MIT, no solo Estados Unidos, no solo algunas universidades, sino, por ejemplo, la UNESCO en 2005 también hablaba un poco de la importancia de la filosofía y de las disciplinas afines. Hay toda una serie de estudios, tampoco he querido abundar en enlaces, sobre la importancia, por ejemplo, de enseñar determinado tipo de disciplinas o de áreas cercanas a las humanidades o de las propias humanidades a todos los estudiantes, independientemente luego de la orientación que vayan a seguir. O el último informe de la Unión Europea de 2017, el informe LAMI, de Invirtiendo en el futuro europeo que queremos, pues acaba reconociendo que inevitablemente no pueden dejarse llevar por una mirada utilitarista económica o instrumental cortoplacista o de beneficio monetario, y que se necesitan más humanidades. Es decir, que luego, después de esta serie de amenazas, de esta crisis silenciosa, ¿no?, que decía Martha Nussbaum, después de estar contra las cuerdas las humanidades por un lado, cuando uno mira lo que realmente se está diciendo, se está publicando en términos de informes, de estudios, de investigaciones, ve que la cosa va por otro lado. Yo me quería quedar, para poner un ejemplito y pues tiraros un ejemplo a lo mejor de cara al debate, con una noticia de hace poco, que salió hace poco, en 2017, que se publicaba: estas son las humanidades que deberías estudiar si quieres trabajar bien o con futuro en tecnología, ¿no? Nuevamente las humanidades digitales. Y me gustaba mucho la noticia porque entrevistaban a 3 personas del ámbito, vamos a llamar, científico o no humanístico, a una ingeniera, a un economista y a un médico, y que estaban encargados de los procesos de selección o de recursos humanos en sus empresas. Y decían frases tan bonitas o tan enmarcables como estas, ¿no? La ingeniera decía: un ingeniero que lee es más flexible y creativo, y además es generoso y cuida mejor a su equipo. Qué bonito. El economista decía: ¿qué le pediría a alguien que tengo que contratar? Pues mejor comprensión lectora, mejor habilidad en la redacción, que puedan expresar bien un argumento por escrito, apertura mental y sentido crítico, es decir, que sepan de humanidades. Y el médico decía: la medicina es en parte empatía. ¿Y dónde se aprende más empatía que en la literatura? Vaya, nos habíamos quedado al principio de la charla con esta imagen negativa de que no nos querían, ¿no?, de que había una especie de rechazo, de que había un estigma mayoritario hacia el mundo de las humanidades, pero cuando en el fondo nos miramos realmente, ¿no?, y preguntamos, ¿no?, y hacemos hablar a la gente que está en el mundo no humanístico, en el mundo empresarial o en el mundo laboral, en el mundo social, y se le pregunta qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, pues se encuentran respuestas que desdicen mucho de lo anterior, ¿vale? Bueno, creo que voy a ir terminando porque no sé cuánto llevo ya, así que me vienen de perlas las conclusiones. ¿Qué podemos concluir entonces después de todo este viaje? Yo creo que os he mareado un poco porque os he ido lanzando pues datos e ideas a veces un poco contradictorios, o a veces ejemplos, o a veces que se quedan ahí un poco para pensar, para reflexionar, pero desde luego la idea de empleabilidad hay que pensarla, hay que repensarla, hay que reflexionarla. Si nos quedamos en una empleabilidad basada en indicadores, en índices sintéticos, en variables de muy corto plazo, en términos temporales y únicamente monetarias o salariales, incluso en esos términos, lo que hemos visto con los informes, por ejemplo, de España, es que la empleabilidad del mundo de las humanidades no es tan negativo como muchas veces se pinta.
Obviamente está un poco por debajo de las ciencias, pero a veces no mucho, ni siquiera mucho. Eso sí nos dejamos llevar por un modelo de empleabilidad, vamos a decir, restringido, un modelo de empleabilidad economicista o un modelo de empleabilidad tremendamente instrumental, que yo diría que es un modelo de empleabilidad bastante perverso. Si nos dejamos llevar por un modelo de empleabilidad mucho más amplio, mucho más abierto, lo que vamos a ver es la complejidad que tiene el mundo laboral, en el que tenemos que tener en cuenta toda otra serie de variables o de factores. Yo os decía ahí las tasas de abandono, las tasas de idoneidad, el valor social de un empleo, la precariedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, mucho cuidado con los rankings. Yo lo digo, es un aviso a navegantes, porque muchas veces cuando cogemos medios de comunicación nos llegan estos rankings de universidades. La decana seguro que le ha tocado leer ese tipo de rankings de universidades, y yo leí hace poco uno de los rankings que os he puesto aquí, donde decía que, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares era la 9ª en empleabilidad de España. Yo digo, pues qué fantástico ser los 9º, pero los 9º, ¿qué significa eso, no? ¿En qué sentido? ¿Y qué modelo de empleabilidad? ¿Y qué tipo de empleabilidad? ¿Y qué indicadores de empleabilidad? Con lo cual, lo que tenemos que pensar es no solo eso, sino, igual que se habla de las múltiples inteligencias, de las múltiples utilidades que pueden tener las carreras y que pueden tener las disciplinas, en términos de empleabilidad y en términos de valor social, en términos de aportación, en términos de bienestar colectivo, en términos de bien común, en términos de cuidado del otro, en términos de superar una pandemia o una epidemia, en términos de que nuestras vidas sean un poco mejores. No me voy a detener en esto porque al final pues es muy filosófico, muy político, muy ideológico, pero creo que sí que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por otra parte, dejemos de ver el mundo escindido, dividido, ¿no? En términos tan salomónicos, en términos de humanidades contra o frente, ¿no? a ciencias, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho a cuando la gente te la encuentras por la calle y te dice yo soy del Real Madrid, voto a la izquierda y soy de letras, ¿no? Yo soy del Barcelona, soy de derechas y soy de ciencias, o soy, ¿no? Pareciera que en muchos casos hemos tenido que optar, ¿no? Como un capricho, como un deseo individual, como si formara nuestra identidad. Pero no deja de ser en muchos casos una circunstancia de las trayectorias que se cursan, de las trayectorias académicas, y donde más veces de las que pensamos y cada vez más el solapamiento, la articulación, las semejanzas, el reforzamiento entre ciencias y letras es más que beneficioso, es más que interesante. De hecho, he titulado en términos de conclusión que el futuro no es ni de ciencias ni de letras, o el futuro no es ni de ciencias ni de humanidades. El futuro es mixto, ¿no? El futuro es una sana comunión o unión de ambos o de ambas, ¿no? Luego la idea que he mencionado antes de que pensemos un poco cómo sería este mundo sin las humanidades, cómo sería este mundo. Mucha gente cuando piensa en estos términos dice, bueno, pues cómo sería el mundo sin, no sé, sin la Ilíada o sin Lolita o sin, no sé, y se queda sin el arte bizantino, ¿no? Y se queda muchas veces en ejemplos relativamente simples. Probablemente sería un mundo más feo, ¿no? Y un mundo más gris, pero las humanidades no solo implican eso, implican toda una serie de cuestiones en términos de formación personal, humanística, ciudadana, en términos de desarrollo de libertad, de solidaridad, en términos de desarrollo democrático, y una educación y un mundo sin humanidades pues no tendría sentido. Sería un mundo, como os decía antes, dominado por una tecnociencia que sería una nueva fe, ¿no? Verdad revelada, dogmática, ¿no? Habríamos sustituido al Papa de las religiones totalmente absolutas por una ciencia tremendamente ciega, ¿no? Con lo cual habría que pensar eso. Y finalmente pensar un poco cómo podemos enfrentar esta era que se abre a partir de ahora, en la que por mucho que nuestras ilusiones y optimismos
vean a muy corto plazo la salida del COVID y de la pandemia en unos pocos meses, ¿no? O a partir de ciertas vacunas o de ciertos avances médicos, está claro que esto nos ha cambiado de alguna manera. Está claro que a partir de ahora hay una especie de ruptura o cesura histórica en la que vamos a tener que pensar y reflexionar. En ese sentido, todo el mundo se pregunta, o mucha gente se pregunta, ¿no? Lo de, pero ¿saldremos, ¿no? Qué bonita esta metáfora de la salida. ¿Saldremos mejores o peores de esta situación? ¿Saldremos mejores o peores del COVID y de la pandemia? Yo no lo tengo claro, pero yo diría, desde luego saldremos distintos y desde luego saldremos habiendo reflexionado sobre el mundo que queremos y seguramente sobre el papel de las humanidades en ese mundo. Yo lo voy a dejar, que creo que llevo más de 45 minutos. Muchas gracias, Igor. Ha sido muy interesante. Tengo que recalcar que es el punto de vista de una persona que no está vinculado directamente al mundo de las humanidades. Es físico y sociólogo. Entonces, bueno, entiendo que es una perspectiva optimista en cualquier caso. Si os parece, ¿tenemos un micro de mano? ¿Sí? No sé si tenéis preguntas, pero voy, Jairo Morales lanza una pregunta, Igor, desde Blackboard, mientras vosotros vais pensando las vuestras. Leo literalmente: buenas tardes, quizá el cuestionamiento de la utilidad de las humanidades se debe a una cientificación de la sociedad. Es decir, se ha procurado, ante la posición prestigiosa de la metodología científica y de sus mayores índices de empleabilidad, reconvertir las disciplinas humanísticas en un intento de sumarse a este prestigio, cuando realmente las disciplinas humanísticas se deben a otras metodologías y objetivos. Es una observación. Sí, estoy de acuerdo. No sé si... efectivamente, la ciencia tiene una imagen social mayor. Habría que rastrear históricamente desde cuándo. Yo os he citado antes un historiador de la ciencia, Cohen, británico, que tiene un libro muy bonito que se llama El triunfo de los números y que habla un poco cómo la matemática, la estadística y la ciencia moderna en los siglos XVII, XVIII fue empezando a dominar el mundo precisamente por sus éxitos en términos predictivos. Porque al fin y al cabo, como lo que nos interesa es un poco adelantar futuros, la física, sobre todo la física newtoniana, la biología, el darwinismo, consiguieron una imagen de la ciencia muy potente. Y consiguieron, además, a mí me interesa más que eso, consiguieron que en muchos casos disciplinas que estaban lejos se plegaran de alguna manera. Por ejemplo, la ciencia política, ¿no? Que no sé si tenéis aquí ciencia política. Y la ciencia política, en los siglos XVII y XVIII, empezaron a reconocer que necesitaban de la estadística de poblaciones, por ejemplo, para poder hacer un gobierno racional y científico. Un buen gobierno ya no se puede basar en la religión, se tiene que basar en la ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Pues, por ejemplo, eso, demografía, estadísticas de poblaciones, economía, etc. Desde entonces, la ciencia siempre ha reinado. Pero yo he tratado de deciros hoy que la ciencia creo que está un poco tocada. Muchas gracias. ¿Más preguntas, sugerencias, Marta? A esa brecha entre el mundo académico y el mundo divulgativo que tienen las ciencias y que no tienen las letras. A ver, que tienen las letras que no tienen las ciencias. Así que no
quiero pensar que podrían ayudar, pero de verdad que no acabo de ver desde el panorama actual de la academia humanística cómo pudiera ayudar a la Academia de Ciencias en esta situación que está planteada. Vaya, pues yo os esperaba más humanistas y más optimistas. Ahora me toca a mí, ¿no? Hemos cambiado papeles y me toca a mí defender las humanidades desde aquí. Que, por cierto, yo había dicho al principio, como ha comentado Silvia, yo había dicho al principio que no soy humanista propiamente, ¿no? Y qué divertido, ¿no?, que venga yo aquí a defender las humanidades y el resto no lo tengáis tan claro. Marta es además alumna del grado en Humanidades. O sea, vale, vale. Bueno, a mí se me da muy mal convencer. Por eso yo lo quería plantear en términos de pregunta o de pensar. Yo decía que había dos formas en las que creo que las humanidades pueden acompañar a la ciencia. De un lado, por la propia naturaleza de la ciencia o de la tecnología moderna, de la tecnociencia, que ha generado una serie de sistemas abstractos de producción tecnocientífica masiva que en determinados momentos se desbocan. Creo que he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, la crisis ecológica, por ejemplo, cuestiones relativas a armamento militar, cuestiones relativas a todo lo que se te ocurra en lo que los sistemas tecnocientíficos puedan no ser acompañados de una visión humanista, de una visión en valores. Eso creo que se entiende, más o menos. En esa línea, por eso os ponía el ejemplo de un médico que me dice que en el hospital de Alcorcón, en la primera ola del COVID, han tenido que contactar con expertos y expertas en filosofía y en ética para elaborar un protocolo que ni siquiera tenían desarrollado. A mí se me ocurre que eso podría ser un ejemplo de acompañamiento. Se me ocurren más, pero bueno. Bueno, no sé si puedo contestar. Sí, claro. Sí, claro. Mi problema no está en ello. Sí pienso que esas son problemáticas en las que las humanidades podrían ayudar a las ciencias. Mi problema está en que me parece que desde la situación actual de la academia porque al final estos planteamientos que estás dando tú son planteamientos en los que las humanidades interactúan directamente con la Academia de Ciencias, pero las problemáticas no están en la Academia solo de Ciencias, o sea, solo en la Academia como tal, están también en el resto de población, que son los que están causando pues, esta era del terraplanismo, si la quieres llamar así. Entonces, mi problema está en que me parece que hay una brecha bastante insalvable desde el punto de vista, desde el planteamiento actual de las letras, entre el mundo académico y las reflexiones que esto pueda conllevar en materia, pues si quieres, por ejemplo, de ética o ya solo de epistemología y pensamiento crítico, entre la Academia de Letras y lo que no es academia. Y creo que esto es lo que está ahora mismo perjudicando a la Academia de Ciencias. Lo único que a mí me sorprende es que me parece que en un mundo en el que la Academia de Letras salvaguardara esta distancia, sí pudiera ayudar a la Academia de Ciencias, que es la que ahora está quizás no en una crisis más profunda, pero sí en una crisis más llamativa. Pero me parece que la Academia de, voy a llamarlo letras, actualmente está demasiado cerrada como para poder actuar directamente en la población y tener de verdad un impacto más allá del mundo de los pensadores, por decirlo así. Bueno, pues es que estoy muy de acuerdo contigo, pero claro, si te doy la razón, nos tenemos que ir al bar a beber whisky directamente, o no sé qué es lo más fuerte que tienen en el bar. A ver, estoy de acuerdo en que nada es fácil y nada es sencillo. Creo que tendríamos que ampliar miras y salir de la academia también, O sea, cuando hablo de humanidades y de ciencias, no pienso única y exclusivamente en los 4 muros que nos rodean. ¿De qué manera se podría ayudar? ¿De qué manera las humanidades pueden ayudar, por ejemplo, a esta crisis epistémica que tiene que ver un poco con el cuestionamiento de todos los consensos científicos, desde el COVID a la existencia de los dinosaurios, a la teoría de la evolución, lo que hemos llamado el terraplanismo generalizado? Pues precisamente yo creo que las humanidades tienen muchísimo que decir ahí, porque las humanidades tienen al menos tienen las manos metidas ahí en 2 áreas que son esenciales, la educación y la comunicación. La educación, de alguna manera, en mi opinión, tiene bastante que ver con la manera en la que formamos a las personas, a los ciudadanos,
y cómo enfrentan el mundo, cómo argumentan y qué tipo de selección de fuentes de información realizan. Voy a tener que llevarlo al terreno personal. A mí me pasa con mi hijo, que me viene y me dice, he visto un vídeo de YouTube en el que dicen tal cosa. Entonces yo le tengo que explicar que debe elaborar un sentido crítico que le permita filtrar no solo a los medios de comunicación oficiales, obviamente, sino también a los canales de YouTube, y que no vale todo lo que se ve en un canal de YouTube. Y eso creo que tiene mucho que ver con educación. Es más, creo que tiene que ver, lo que pasa es que no me quiero poner pesimista porque vamos a acabar llorando todos aquí, pero tiene que ver, por ejemplo, con lo poco que se lee hoy en día. Que tampoco quería yo llegar a esa conclusión, pero creo que sí que hay un descenso, yo lo noto en adolescentes, sí hay un descenso de la lectura. O diría más bien no un descenso de la lectura, pero sí que hay un desplazamiento de la lectura en libro a la lectura virtual. Y la lectura virtual ya no está editada por alguien, sino es la lectura en redes, la lectura en pantallas. Y eso, por ejemplo, sí que creo que se está notando en este cuestionamiento generalizado. Y luego, por otro lado, la parte de la comunicación. Yo creo que las humanidades tienen mucho que decir en términos de comunicación, no solo de cómo nos comunicamos, sino qué se comunica, quién comunica, de qué manera, cómo se gestiona todo eso. Ahora, si me preguntas un programa específico de salvamiento de la humanidad, a lo mejor hay alguien por aquí que tiene la solución. ¿Tienes la solución? Bueno, yo soy Eva, encantada, me ha gustado un montón tu ponencia, salgo bastante con la cabeza pensando en un montón de cosas y bueno, yo me voy a delatar, la verdad es que mi corazón tampoco es de humanidades, yo estoy en cuarto de traducción y entré ya pues hace 4 años un poco pues por descarte, vamos a decir, ¿no? Y la verdad es que después de estos 4 años aquí en la facultad sí que veo 100% como las humanidades tienen que estar en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, desde todas las actividades que han hecho en la facultad y bueno, en el aula hablando con mis compañeros, yo creo que en humanidades ya hemos dado ese cambio, hemos tenido ese clic, ¿no? De decir, la ciencia tiene que estar relacionada y de hecho en clase, por ejemplo, nosotros en traducción, muchas veces que yo le digo a mis amigos es que en clase pues hablamos en francés, por ejemplo, pero nos ponen a hablar para desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Entonces hablamos, pues por ejemplo, de ciencia. Yo me acuerdo una vez que hice primero un trabajo de la eutanasia, que dije, ¿qué hago en humanidades haciendo un trabajo de esto, no? Y entonces mi pregunta es si vosotros como docentes, como personas que estáis en contacto con los alumnos, veis que nosotros de humanidades ya hemos dado ese cambio frente a las antiguas generaciones que sois ahora las que estáis en el mundo profesional, ¿no? Como si veis que este cambio va a ser posible gracias a que nosotros estamos un poco ya alimentándonos de esta nueva tendencia, vamos a llamar. Pregunta trampa, yo no voy a contestar. Contesta. No. Es una pregunta bastante difícil. Bueno, pero como tenemos los dos el corazón partido, yo te voy a intentar responder. Yo creo que el proceso, es que no sé si he captado bien la pregunta. Ese proceso que preguntas si percibimos que se está dando en los estudiantes de humanidades o de ciencias sociales, me atrevería a decir, respecto a salir un poco del terreno clásico, ¿no? De las humanidades, ¿no? De esa zona de confort de la disciplina en la que dices, no, yo es que soy experto en filología, ¿no? Y solo leo de sintagmas, como Silvia. Yo sí creo que se está percibiendo y que se está valorando y que está un poco en el aire. Yo no he llegado a captar realmente que haya un cambio generalizado, pero por ejemplo con el tema COVID sí que se han publicado en los últimos tiempos bastantes libros sobre epidemiología y sobre cuestiones de ética médica. Y, por ejemplo, en la facultad de la que yo vengo, sí que he notado que es un tema que empieza a interesar. Y la epidemiología, tradicionalmente,
pertenecía a casi parece un área de la medicina y me encontraba mucha gente de ciencias sociales, humanas, empezando a leer epidemiología. Hay un libro hace poco en Capitán Swing de Adam Kunczewski o algo así, que no me acuerdo ahora cómo se titula, Las reglas del contagio. Capitán Swing es una editorial que ha publicado varios libros sobre el tema. Y me he encontrado a varios estudiantes que empiezan a leer de epidemiología y dicen, anda, es que justo, por ejemplo, todo lo que cuentan estos epidemiólogos sobre la difusión y la distribución y los patrones epidemiológicos sirven para explicar comportamientos sociales, culturales. Entonces, yo sí estoy percibiendo eso. Estoy percibiendo una cierta apertura mental. Si me preguntas si de facto se está dando del todo, todavía creo que está en proceso. Yo voy a añadir algo, una percepción absolutamente personal, pero desde la facultad sí se percibe que los alumnos de humanidades, los alumnos de esta facultad, sentís que tenéis que dar un paso al frente. Y para muestra un botón tenemos a la presidenta del Consejo de Estudiantes, Teresa, que está aquí, que es estudiante, bueno, ya ha terminado, pero ha sido estudiante de humanidades, ahora es estudiante de máster. El año pasado también tuvimos, si no me equivoco, un presidente que era de esta facultad y creo que ellos sienten que desde las humanidades pueden cambiar el mundo universitario y por eso dan ese paso adelante. Es una percepción personal, no basada en ningún tipo de dato, pero sí es una percepción que se está asentando, creo, con los años. Entonces, sí creo que al menos en esta facultad, yo no sé en otras, pero al menos en esta facultad, yo creo que os he dicho a todos los que habéis sido mis alumnos que una vez una alumna hace 3 o 4 años me dijo, profe, no te preocupes que las humanidades van a salvar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros sí tenéis eso presente, sí tenéis presente que sois útiles y necesarios para la sociedad y que en ese papel estáis dando un paso adelante. Pero ya digo, es solo una percepción. Igor, te voy a lanzar la pregunta que ni más ni menos que la directora de mi departamento, profesora titular de literatura, hace de manera muy provocadora. Decir que las humanidades deben acompañar a las ciencias, acompañar entre comillas, ¿no implica subestimarlas un poco? ¿Pensar en ellas como disciplinas subsidiarias? Y avisa, perdón por la provocación. Nada, perdonadísima. Pues qué pregunta más interesante. Lo he pensado cuando preparaba un poco la charla, que aunque haya sido muy caótica, la he preparado, y iba a decir una frase que es muchísimo más terrible, pero ya que me preguntan la suelto, ¿no? Iba a decir, parafraseando esa terrible frase clásica, iba a decir, detrás de toda gran ciencia hay una gran humanidad detrás. Detrás de toda disciplina científica hay una disciplina humanística sorprendida, quizá. Y la evité porque dije, no, porque eso es colocar un poco a las humanidades como báculo, ahí como un bastón, ¿no? Como correa de la ciencia, ¿no? Como si fuera un acompañamiento menor. Yo he querido decir un acompañamiento en el sentido de que creo que socialmente, yo tengo una perspectiva más sociológica y claro, se me nota. Yo creo que socialmente la valorización social colectiva que se da a la ciencia es de alguna manera mayor. ¿Por qué? Porque socialmente nuestro imaginario está mucho más imbuido por lo económico, por los éxitos y los logros tecnológicos y tal. En ese sentido, hay que reconocer que las ciencias van por delante. No significa que moralmente sean mejores, no significa que sean superiores, significa que socialmente no tienen que estar cuestionándose todo el rato ni justificándose todo el rato. Entonces yo por eso he utilizado el término acompañamiento para decir las ciencias sin humanidades no son nada, no son nadie. O son ciegos desbocados, ¿no? O son monstruos desbocados, la ciencia puede producir monstruos, o son algo que no se sabe para qué sirve. Pero sí, creo que no habría que plantearlo de esa manera. Habría que decir simplemente que van de la mano. No sé si eso convence más. Entiendo que sí. Gracias. Isabel.
a esto, a mí me parece que parte del problema radica en algo que asumimos y que me parece que estás incluso asumiendo tú al hablar, ¿no? Es que hay hechos científicos per se y hechos que no son científicos per se, ¿no? Y a mí esto me parece un error. Quiero decir, la ciencia es un método aplicable a distintos tipos de objetos. Entonces, si yo quiero estudiar el árbol del jardín, puedo acercarme al árbol del jardín desde un método científico o desde un método humanístico y ver su relación con, pues eso, con la ética. Entonces, es que realmente más allá de la ética o de lo que es disciplinas de creación puras, no hay la separación ciencia-humanidades, es espúrea. O sea, yo esto lo veo en nuestra disciplina, ¿no? En la lingüística. O sea, en la lingüística hay un objeto de estudio que es la lengua, a la que te puedes acercar con un método científico o con otro método. Y esto es así pues, para objetos biológicos o incluso para objetos culturales, a los que te puedes acercar con un método científico o con otro, ¿no? Y entonces, claro, los niños, esto lo has dicho tú claramente, desde primaria las ciencias tienen un objeto predeterminado y las humanidades tienen otros objetos predeterminados. Y entonces esta atomización y falta de pensamiento holístico, pues es que la tienen los niños desde los 5 años prácticamente. Y no sé si esto se puede salvar. No sé si me he explicado. Gracias, en cualquier caso. Es chomskiana también. ¿Cómo? Que Isabel también es chomskiana. Vaya. Sí, tienes razón. A ver, yo respecto a las humanidades he dicho al principio, no sé si estabas, creo que está en una diapositiva, he dicho, las humanidades tienen las mismas características que cualquier otra ciencia. Autónomas, acumulativas, construyen hipótesis organizadas en modelos capaces de explicar un vasto conjunto de hechos empíricos. O sea, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Tienen métodos diferentes de hacer básicamente lo mismo. Yo no he querido entrar en las reglas internas formales o en las reglas metodológicas de cada una de ellas. Luego he dicho que incluso en términos de organización, es que esto es muy sociológico, de organización social de las disciplinas, como decía Merton, también tienen el mismo modelo, tienen una serie de reglas normativas, actúan en comunidades, se validan mutuamente, ¿no? El peer-to-peer existe en lingüística seguramente y en física. O sea, en ese sentido no se diferencian en nada, pero socialmente, por desgracia, existe una división de facto, existe un corte ahí, una cesura epistemológica respecto a que parece que hay disciplinas de ciencias y disciplinas de letras. Las disciplinas de ciencias, yo decía antes, en mi opinión, después de haber transitado un poco por ambas, creo que casi pura y exclusivamente lo único en lo que son diferentes, aparte del método, es en la predicción. Hay ciertas disciplinas de ciencias que tienen un cierto poder predictivo, cierto. Sabemos que cuando mezclamos óxido potásico y cloruro sódico, me lo he inventado totalmente, sale cualquier cosa. Pero salvo eso, yo tampoco, o sea, coincido contigo en que tampoco veo claramente una diferencia. ¿Quieres contestar, Isabel? Lo único que socialmente sí que hay un tratamiento separado, sí que hay un valor social separado, sí que hay unas utilidades percibidas separadas, sí que hay un imaginario que tiende a encorsetar las humanidades como determinado tipo de saberes y las ciencias como determinado tipo de saberes. Como que las ciencias son siempre útiles y las humanidades no está claro. Eso en términos sociológicos. Y también sobre qué queda por saber, ¿no? Para nosotras es habitual escuchar, investigas lingüística y qué. A mí una vez me preguntaron qué daba en clase, ¿no? Que si hablábamos de sinónimos o de falta de ortografía o qué, ¿no? Parece que en el ámbito humanístico, en las ciencias del ámbito humanístico, pues ya está todo estudiado y simplemente repetimos, ¿no? Tengo la sensación. Tú mismo. Yo quería decir una idea que estaba flotando a lo largo de la ponencia, que es que los números como las palabras también tienen ideología. Es decir, en realidad los números también construyen o consolidan unas determinadas visiones del mundo
que también son profundamente ideológicas, y creo que en toda esta visión utilitarista de las ciencias y de utilizar las ciencias para unas determinadas líneas o unas determinadas cosas frente a otras, porque la ciencia está claro que, como decías tú, puede ser un vehículo sin control o con muchísima potencia, pero que se la está dirigiendo en unas determinadas líneas muy concretas. Unas líneas muy concretas que tienen ideología, que es pues el sistema global que tenemos, que es un sistema del siglo XIX. Ya Comte, el padre de la sociología, defendió la ciencia, esta supuesta ciencia convertida en religión, y en el fondo sigue habiendo mucho de eso en todo lo que va flotando. Es decir, los números tienen ideología, y el bombardeo constante numérico que recibimos todos los días pues tiene también mucho de eso, creo. Completamente de acuerdo. Nos vamos a salir de aquí hermanados y hermanadas. Cuando antes hablaba de esto del triunfo de los números en la vida moderna, yo lo que les cuento a mis estudiantes es que estamos gobernados por una serie de indicadores numéricos, que antes os ponía algunos ejemplos, que en función de ellos se toman decisiones políticas. Es decir, yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿cuándo supimos que estábamos en crisis? La gran recesión, la gran crisis de 2008, cuando el PIB per cápita sumó tres trimestres, parece un trabalenguas, consecutivos de decrecimiento negativo. ¿Por qué? Porque es la definición oficial de entrar en crisis, que han decidido otros. ¿Cuándo nos dijeron que salíamos de la crisis? Cuando encadenamos 3 trimestres consecutivos de crecimiento. Pero eso significa que no haya gente que lo pase mal, no hay desempleo de larga duración, no hay familias con todos los miembros desempleados, no hay desahucios, ni mucho menos. Pero hay una serie de números ideológicos que ahí están. También les pregunto a mis estudiantes si saben que en determinado año, se me ha olvidado el año, creo que fue 2014, 2015, el PIB per cápita, que es nuestro sacrosanto indicador macroeconómico, de repente, por una estandarización europea, incorporó una estimación de 2 actividades que no se podían medir, pero se incorporaron. Y de repente el PIB per cápita de España subió. ¿Sabéis cuáles? No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Drogas y prostitución. De repente la Unión Europea lo que dijo es, en el PIB per cápita hay que incorporar una estimación de tráfico de drogas y prostitución. Y España subió no sé cuánto. Claro, mis estudiantes se ríen. Y yo les digo, pero ¿os dais cuenta que estamos anclados a unos indicadores que nos lo están cambiando todo el rato? La tasa de desempleo se ha redefinido constantemente a lo largo de los últimos 20, 30 años. Para ser una persona desempleada tienes que estar en búsqueda activa de empleo. ¿Y qué significa búsqueda activa de empleo? A veces simplemente con ir a ver un local, con mirar una noticia en un periódico, se supone que estás en búsqueda activa de empleo. Si no lo haces, no. Son definiciones muy por los pelos. También les cuento que hace unos años la siniestralidad vial en España la medía la Dirección General de Tráfico en función de si habías tenido un accidente de tráfico y en los 3 meses posteriores fallecías. De repente a la DGT se le ocurrió decir, en vez de 3 meses, solo 1 mes. Bajó la siniestralidad vial. Y la noticia que vimos en los periódicos es, desciende en España la siniestralidad vial. Claro, estás jugando con los números. Hay millones de ejemplos. Y eso pocas veces se tiene en cuenta. Pocas veces se tiene en cuenta y se ascribe a las ciencias pues una pretendida objetividad y neutralidad que no tiene. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cosa más? Estoy leyendo el chat por si alguien desde casa quiere preguntar. ¿No? Bueno, Igor, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. A ver si podemos coincidir otro día sin mascarilla y luego acabar tomando algo y optimistas. Muchas gracias a todos por venir. Os recuerdo que el miércoles las sesiones son online, así que podéis verlas desde casa. Y bueno, nos vemos las próximas semanas. Un aplauso.